En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del dióxido de carbono se fijan, es decir, se incorporan a moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Es la segunda parte del proceso de fotosíntesis. Su proceso es independiente de la luz y las reacciones toman lugar en el estroma. El ciclo de Calvin consiste de 3 pasos: la fijación del carbono, la reducción y la regeneración. La ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa cataliza la fijación de dióxido de carbono a una forma orgánica. La fosfoglicerato quinasa cataliza la segunda etapa de la segunda fase de la glicólisis. Esta reacción es esencial para la fijación de carbono en las plantas. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa cataliza un paso en el cual se genera el primer intermediario de elevada energía. Además, genera un par de equivalentes de reducción en forma de NADH. La triosa-fosfato isomerasa cataliza la interconversión entre gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato, reacción que tiene lugar a través de un intermediario. La aldolasa fructosa bifosfato cataliza una reacción reversible que divide el aldol fructosa 1,6-bifosfato en la triosa fosfatos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. El ciclo de Calvin, que es vía anabólica, utiliza la reacción inversa. La fructosa 1,6-bifosfatasa cataliza la reacción inversa catalizada en la glicólisis por la fosfofructoquinasa 1. La pseudoheptulosa bifosfatasa cataliza la eliminación de un grupo fosfato de la pseudoheptulosa 1,7-bifosfato para producir pseudoheptulosa 7-fosfato. Participa en el ciclo de Calvin. La transcetolasa cataliza dos reacciones importantes que operan en direcciones opuestas en estas dos vías. La fosfopentosa epimerasa cataliza la interconversión entre D-ribulosa 5-fosfato y D-cilulosa 5-fosfato. Esta conversión reversible es necesaria para la fijación de carbono en las plantas a través del ciclo de Calvin. La ribosa 5-fosfato isomerasa desempeña un papel vital en el metabolismo bioquímico, tanto en la ruta de la pentosa fosfato como en el ciclo de Calvin. La fosforibulosinasa tiene como función principal regenerar el sustrato inicial y la molécula aceptora del dióxido de carbono del ciclo de Calvin. En el primer paso del ciclo, la fijación del carbono, una enzima apodada rubisco por las siglas del bifosfato de rubilosa carboxilasa oxigenasa, cataliza la fijación del dióxido de carbono a un azúcar de 5 carbonos llamada bifosfato de rubilosa. Sin embargo, la molécula de 6 carbonos resultante es inestable y rápidamente se divide en dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado 3-fosfoglicerato, 3-PGA por corto. Así, por cada dióxido de carbono que entra en el ciclo, se producen dos moléculas de 3-PGA. En el siguiente paso, la reducción, cada molécula de 3-PGA recibe un grupo fosfato del ATP y se convierte en una molécula con doble fosforilación llamada 1,3-bisfosfoglicerato y deja al ADP como subproducto. En segundo lugar, las moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato se reducen, es decir, ganan electrones, y cada molécula recibe 2 electrones de la NADPH y pierde uno de sus grupos fosfato para convertirse en un azúcar de 3 carbonos llamada gliceraldehído 3-fosfato, G3P por corto. Este produce NADP positivo y fosfato como subproductos. Para el último paso, la regeneración, unas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras se reciclan para volver a formar el aceptor RUBP. La regeneración requiere más ATP. Para que un G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de la glucosa, 3 moléculas de dióxido de carbono deben entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 3 moléculas de dióxido de carbono entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P. Una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del aceptor
RUBP para que vuelva a comenzar el ciclo. También se analizó y se usó de referencia el artículo asignado denominado la inactivación por calor del ciclo de Calvin, como posible mecanismo de la regulación de la temperatura en la fotosíntesis. Se conoce que durante el proceso de la fotosíntesis se da la absorción de dióxido de carbono en las plantas. En este artículo se menciona como la tasa de fijación del dióxido de carbono en hojas como las de la espinaca disminuye al llevarse a cabo a una temperatura mayor de los 20 grados centígrados. Calentamientos a temperaturas mayores de esta provocan una inhibición significativa de la fijación del dióxido de carbono. Sin embargo, esta inactivación de la fijación del CO2 tiene la característica de ser completamente reversible. La inactivación por calor que ocurre a estas temperaturas mencionadas es causada por la inhibición de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, o también denominada rubisco, la cual es una enzima que participa en el ciclo de Calvin y se ve directamente afectada por la temperatura. Y como se mencionó anteriormente, estos cambios son reversibles, por lo que se podrían utilizar enzimas como esta para regular la temperatura del proceso fotosintético en general. Como se mencionó, este tipo de inactivación por calor es reversible, ya que al disminuir la temperatura a menos de 20 grados se puede revertir el proceso de inactivación. La disminución de la tasa de fijación del CO2 por las temperaturas altas se involucra específicamente con el ciclo de Calvin, y durante este proceso se presentan los siguientes aspectos. La reducción del 3-fosfoglicerato, el cual es parte de las reacciones del ciclo de Calvin, como se observó anteriormente en la sección de reacciones, pero un aumento en la relación de ATP-ADP, como el resultado de la disminución de la demanda de ATP tras la inactivación. Y también el calentamiento provoca un aumento en las concentraciones de ribulosa 1,5-bifosfato. A partir de los resultados del artículo, se puede concluir que la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa se inactiva con el aumento de las temperaturas, la cual es parte fundamental de la reacción de fijación del dióxido de carbono, por lo cual se va a ver afectado todo el proceso y por lo tanto se detiene. El ciclo de Calvin es la única ruta metabólica que utilizan los organismos autótrofos para incorporar la materia inorgánica de la cual se alimentan. Al mismo tiempo, este proceso resulta de gran importancia ecológica, ya que este ciclo en los tejidos vegetales almacena energía que se transmite hacia arriba en la pirámide trófica, sirviendo de alimento a los animales herbívoros, los que a su vez sirven de alimento a sus depredadores. Por otro lado, este proceso de fijación del carbono contenido en el dióxido de carbono, gas conocido de efecto invernadero, contribuye en el enfriamiento de la atmósfera y con la disminución de los gases responsables del calentamiento global y el cambio climático.